hoteles de lujo, oficinas decoradas con obras de arte, canchas de fútbol, un club nocturno e incluso una cámara de tortura. Estas eran solo algunas de las instalaciones de La Catedral, la prisión en la que estuvo recluido Pablo Escobar. Esta cárcel poco tiene que ver con cualquier otra instalación penitenciaria imaginable en el mundo. Construida según sus especificaciones, La Catedral era un reino donde Pablo Escobar era el monarca absoluto, rodeado por sus propias reglas, su gente y sus oscuros secretos. Desde este bastión, el capo narco no solo disfrutaba de lujos y comodidades inimaginables para cualquier otro recluso, sino que también continuaba operando su imperio criminal como si nunca hubiese sido capturado. Sin embargo, su estancia en este paraíso carcelario duró muy poco. En este video exploraremos cómo era realmente La Catedral por dentro y cómo transcurrió la vida de Escobar en su prisión de cristal, ofreciendo un vistazo tanto a lo que fue como a lo que queda hoy de la opulenta cárcel de Pablo Escobar. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. ¿Cómo llegó a prisión Pablo Escobar? Antes de adentrarnos en los detalles de La Catedral, es crucial entender cómo Pablo Escobar llegó a este lugar único. Verás, durante los años 80, el narcotráfico en Colombia alcanzó niveles sin precedentes. En un entorno marcado por violentos enfrentamientos entre capos y autoridades, fue Pablo Escobar quien transformó este negocio ilegal en una vasta industria multimillonaria. Él logró unificar a los diversos grupos criminales bajo un solo estandarte: el Cártel de Medellín. En esa época, Pablo Escobar ostentaba una riqueza y un poder enormes y estaba dispuesto a hacer lo necesario para mantener su supremacía. Ordenó el asesinato de jueces, periodistas, políticos y cientos de policías. Incluso perpetró ataques indiscriminados contra civiles inocentes. Su mensaje era implacable: cualquier enfrentamiento con el Estado resultaría en violencia, y así fue. Pablo Escobar cumplió sus amenazas, sumiendo a Colombia en años de narcoterrorismo desenfrenado, con secuestros, atentados y bombas en las calles, dejando una época que aún resuena como un capítulo oscuro y doloroso para muchos colombianos. La intensidad de esta crisis llevó a Estados Unidos, uno de los principales mercados de la cocaína colombiana, a intervenir a finales de los 80. Ante la aparente incapacidad del gobierno colombiano para controlar la situación, Washington presionó fuertemente por la extradición de Pablo Escobar, el mayor temor del capo colombiano. En respuesta, Pablo Escobar desató una brutal campaña de terror, asesinando en abril de 1991 a figuras como el exministro de Justicia de Colombia, Enrique Lou Murtra, y secuestrando importantes personalidades públicas, obligando así al país a negociar bajo sus términos. El tratado de extradición violaba la Constitución colombiana en 23 artículos y atentaba contra los derechos humanos, pero finalmente logró su cometido en junio de 1991. En un giro sorprendente, el gobierno colombiano prohibió la extradición de ciudadanos por la Constitución, y ese mismo día, Pablo Escobar se entregó a las autoridades buscando apaciguar la situación. A primera vista, parece una victoria para el Estado colombiano. La mayor amenaza criminal del país, Pablo Escobar, estaba bajo custodia. Él mismo había aceptado entregarse. Teóricamente sería encerrado y su poder se desvanecería gradualmente, terminando así con el Cártel de Medellín. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Pablo Escobar fue confinado, pero no en una cárcel común, sino en una de su propia creación, la cual diseñó, construyó y controló completamente. La denominó La Catedral, un nombre derivado de la calle en la que se ubicaba. Con el tiempo, los medios comenzaron a referirse a ella, irónicamente, como la cárcel de máxima comodidad.
Ubicada en Envigado, en las afueras de Medellín, y situada en la cima de una montaña con vistas directas a la ciudad, la catedral fue oficialmente presentada como una prisión de máxima seguridad. En la práctica funcionaba como una fortaleza privada construida en un terreno que casualmente también pertenecía a Escobar. Irónicamente, el lugar había albergado previamente un centro de rehabilitación para drogadictos. La elección de la ubicación de la prisión no fue casualidad. Pablo Escobar seleccionó esa montaña por varias razones. Los únicos accesos eran mediante caminos estrechos y empinados, dificultando cualquier intervención rápida por parte del ejército o la policía. Además, la elevación de la prisión le permitía monitorear continuamente los movimientos en el valle. Como si esto fuera poco, Pablo Escobar había crecido en esa zona y la conocía bastante bien, lo que le daba ventajas adicionales en caso de necesitar escapar. A pesar de todos estos detalles sospechosos, el gobierno del presidente César Gaviria aceptó el acuerdo. Pablo Escobar se entregaría voluntariamente, no sería extraditado y cumpliría su condena en la catedral, lejos de la vista del público, pero supuestamente bajo el control del Estado colombiano. Como veremos a continuación, por dentro, la catedral tenía poco en común con otras prisiones. Más bien, Pablo Escobar había construido un verdadero palacio de verano para su reclusión. Pasemos a conocer habitación por habitación. Comencemos explorando la habitación personal de Escobar. La habitación personal de Escobar. Su espacio personal distaba mucho de ser una celda ordinaria. Era más bien una suite de lujo. Dominaba la estancia una cama king size, adornada con sábanas de fino lino egipcio que se cambiaban regularmente. Rodeando el lecho, se exhibían pinturas de alto valor y muebles de roble finamente tallados. Detrás de la cabecera, una artística representación de la Virgen María en azulejos de cerámica azul proporcionaba un toque espiritual al ambiente. Este cuarto también servía como su oficina. Es crucial entender que, aunque Pablo Escobar se había entregado, esto no significaba el fin de sus operaciones criminales. Desde la catedral, continuó dirigiendo cada aspecto de su cártel, organizando llamadas constantes y reuniones con otros líderes del narcotráfico de Medellín. Además, el cuarto incluía un amplio baño privado, lejos de las típicas duchas compartidas de una prisión común. Testimonios indican que Pablo Escobar estaba particularmente obsesionado con su imagen personal. Pasaba mucho tiempo frente al espejo, se afeitaba meticulosamente, se perfumaba, se pesaba diariamente y dedicaba unos 45 minutos al cepillado de sus dientes. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Otras habitaciones. Aunque las habitaciones de sus sicarios y aliados, también detenidos allí, no alcanzaban el nivel de lujo de la suite del jefe. Igualmente eran espacios privados y amplios. Estaban bien decorados con camas grandes, muebles de madera y televisores. La mayoría de estas habitaciones incluso tenían un retrato de Pablo Escobar colgado en la pared, casi como un ícono religioso. Cada habitación contaba con su propia historia, un eco de las vidas que habían llevado antes de ser atrapados en este limbo. En la habitación 203, un sicario conocido como El Lobo había pasado sus días en la selva, persiguiendo enemigos y protegiendo a su familia. Las paredes estaban adornadas con fotos de su infancia, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. A menudo, se sentaba en la cama mirando el retrato de Escobar, reflexionando sobre cómo el poder y la lealtad lo habían llevado a este punto. En la habitación 204, una mujer llamada La Pantera había hecho su nombre en el mundo del narcotráfico. Su habitación era un reflejo de su personalidad, audaz y vibrante. Las paredes estaban pintadas de un rojo intenso y había un espejo de cuerpo entero que utilizaba para ensayar su mirada desafiante.
En su mente cada día era una batalla, y el retrato de Escobar le recordaba que la ambición podía ser tanto una bendición como una maldición. Mientras tanto, en la habitación 205, un joven llamado El Novato luchaba con la realidad de su situación. Había sido reclutado por la fuerza, atraído por la promesa de dinero y poder. Ahora, sentado en su cama, se sentía atrapado entre la admiración por el hombre en la foto y el miedo a lo que le esperaba. Las noches eran largas y a menudo se preguntaba si alguna vez podría escapar de este ciclo de violencia. Las habitaciones, aunque decoradas con un aire de opulencia, estaban impregnadas de un sentimiento de desesperanza. Los ecos de risas y conversaciones se mezclaban con el silencio de la reflexión. Cada uno de ellos, a su manera, había sido tocado por la sombra de Escobar, y aunque sus vidas estaban en pausa, el legado del narcotráfico seguía vivo en sus corazones. A medida que pasaban los días, las interacciones entre ellos se volvían más frecuentes. Compartían historias, risas y, a veces, lágrimas. En esos momentos, el retrato de Escobar se convertía en un símbolo de unidad, un recordatorio de que, a pesar de sus diferencias, todos estaban en la misma lucha. La camaradería que se formaba en esas 4 paredes era un refugio temporal, un espacio donde podían ser más que solo sicarios. Podían ser amigos, hermanos y, en algunos casos, incluso familia. Sin embargo, la realidad siempre estaba al acecho. Las noticias de la situación fuera de las paredes de su prisión llegaban a través de murmullos y rumores. La guerra por el control del territorio continuaba, y cada uno de ellos sabía que, en cualquier momento, podrían ser llamados a regresar a la vida que habían dejado atrás. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura, pero en esos momentos de conexión encontraban un destello de esperanza, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la humanidad podía brillar. Área social. En otro sector de la prisión se encontraba el área social, que incluía su sala de estar y cocina personal. Estos espacios parecían más propios de una mansión que de una cárcel, con pisos de mármol reluciente, electrodomésticos de última generación y una decoración lujosa en cada rincón. Todo mantenido nuevo, brillante y en perfecto estado. En lo que respecta a la comida, los clichés habituales sobre las comidas en prisión simplemente no se aplican. En este caso, la cocina de La Catedral era una instalación industrial de primer nivel, equipada con diversas estaciones de trabajo, enormes refrigeradores que costaban más de $5,000 cada uno y una inversión total cercana a los $5,000 de aquel tiempo. En este espacio trabajaban cocineros privados. Según reportes, Pablo Escobar generalmente prefería platos típicos colombianos como arroz, huevo, carne asada, plátano frito, arepa, ensalada de remolacha y un vaso de leche para cerrar las comidas. Estos platillos eran preparados dentro de una supuesta cárcel de máxima seguridad, ubicada en lo alto de una montaña y rodeada por densa selva. Campos de fútbol. Sin embargo, lo que podría sorprenderte aún más son los entretenimientos disponibles en la catedral. En el exterior del complejo había 2 canchas de fútbol de primer nivel, equipadas con sistemas de iluminación tan potentes que se dice que el resplandor de los partidos nocturnos podía verse desde ciertas zonas de Medellín. Estas canchas eran el escenario de partidos que contaban con la presencia de futbolistas profesionales. Figuras como René Higuita, el famoso portero de la selección colombiana, supuestamente visitaron la catedral, causando gran revuelo en los medios de la época. Circulan rumores de que incluso Diego Armando Maradona pudo haber visitado la prisión de Escobar, aunque años más tarde el astro argentino negó haber conocido al capo. El Gran Salón, casino y club nocturno.
el verdadero epicentro del entretenimiento de la catedral, sin embargo, se encontraba en su interior. El Gran Salón, un espacio de 450 metros cuadrados, funcionaba como casino y club privado. Este salón estaba completamente equipado con mesas de billar y ping-pong, mesas de póker y blackjack, máquinas de casino, sillones de cuero, un avanzado sistema de iluminación y un sistema de sonido capaz de hacer vibrar las paredes. Irónicamente, en el centro del casino había un pequeño altar dedicado a San Miguel Arcángel, el santo predilecto de Pablo Escobar. El ambiente en el Gran Salón era una mezcla de lujo y peligro, donde el sonido de las fichas al caer y las risas de los jugadores se entrelazaban con el murmullo de conversaciones secretas. Las luces parpadeantes y los colores vibrantes creaban una atmósfera casi mágica, un refugio donde los hombres y mujeres que habían vivido al borde de la ley podían dejar atrás sus preocupaciones, aunque solo fuera por unas horas. Las mesas de póker eran el corazón del salón. Jugadores experimentados, con rostros serios y miradas calculadoras, se sentaban alrededor de ellas, cada uno tratando de leer a su oponente mientras las cartas se repartían. Las apuestas eran altas y el riesgo era parte del juego. En una esquina, un grupo de hombres discutía acaloradamente sobre una mano que había cambiado el rumbo de la noche, mientras que en otra mesa, una mujer elegante y carismática, conocida como la reina del póker, deslumbraba a todos con su habilidad y encanto. Las máquinas de casino, con sus luces intermitentes y sonidos seductores, atraían a aquellos que buscaban la emoción de la suerte. Algunos se acercaban con la esperanza de ganar grandes premios, mientras que otros simplemente disfrutaban del sonido de las monedas al caer. En un rincón, un grupo de jóvenes reía y celebraba cada pequeña victoria, ajenos a la realidad que los rodeaba. El bar, con su amplia selección de licores y cócteles exóticos, era otro punto de encuentro. Los barman, expertos en su oficio, preparaban bebidas con destreza mientras los clientes compartían historias de sus hazañas pasadas. Las conversaciones fluían y el ambiente se tornaba cada vez más animado a medida que la noche avanzaba. Sin embargo, siempre había un aire de tensión, un recordatorio de que, en este mundo de excesos, la traición y la violencia podían surgir en cualquier momento. En el centro del salón, el pequeño altar dedicado a San Miguel Arcángel se erguía como un símbolo de protección y fe. Decorado con velas encendidas y flores frescas, era un lugar donde los asistentes podían detenerse un momento, reflexionar y pedir por su seguridad. Escobar, conocido por su devoción al santo, había hecho de este altar un punto focal, un recordatorio de que, a pesar de su vida de excesos, siempre había un lugar para la espiritualidad. A medida que la noche se adentraba, el Gran Salón se transformaba en un escenario de espectáculo. Actuaciones en vivo, desde bandas de música hasta bailarinas, llenaban el espacio con energía y emoción. Los aplausos resonaban y la risa se mezclaba con la música, creando una sinfonía de vida en medio de la oscuridad que rodeaba a la catedral. Sin embargo, en el fondo de cada celebración había una conciencia latente de que este mundo de glamour y diversión era efímero. Las luces brillantes podían ocultar la realidad, pero no podían borrar el hecho de que todos estaban atrapados en un ciclo de violencia y ambición. El Gran Salón, con su esplendor y su caos, era un microcosmos de la vida de sus habitantes. Un lugar donde la alegría y el peligro coexistían y donde cada noche podía ser la última. La opinión de su abogado, Gustavo Salazar Pineda, el mismo abogado de Pablo Escobar. Gustavo Salazar Pineda describió la catedral de esta manera. La catedral fue, ante todo para mí, una réplica de lo que son los harenes musulmanes. Es una locura lo que era allí la catedral, las niñas que iban, las fiestas que hacían. ¿Por qué yo no quería ir a la catedral? Porque subir a la cátedra implicaba una cosa que para mí era degradante,
Tenía que la gente acostarse en un camión de doble fondo porque allí todo el que entraba era clandestino, ciertamente una cárcel. Salazar Pineda, un hombre de leyes con una mente aguda y una visión crítica, había estado al lado de Escobar en momentos de gloria y de crisis. Su relación con el narcotraficante era compleja. No solo era su abogado, sino también un testigo de la dualidad de la vida de Escobar. Mientras que muchos veían la catedral como un refugio de lujo, él lo percibía como un microcosmos de la decadencia y la opresión que caracterizaban el mundo del narcotráfico. En sus descripciones, Salazar evocaba imágenes vívidas de las fiestas extravagantes que se llevaban a cabo en el gran salón. Las luces brillantes, la música a todo volumen y las risas de las mujeres que bailaban en un ambiente de desenfreno. Sin embargo, detrás de esa fachada de celebración, había un sentido de inquietud. Las niñas que asistían a estas fiestas, muchas de ellas jóvenes atraídas por la promesa de glamour y riqueza, eran también un recordatorio de la explotación y la vulnerabilidad que existían en ese mundo. El abogado recordaba cómo, a menudo, se sentía incómodo al asistir a esos eventos. La idea de que la entrada a la catedral implicara un viaje clandestino, donde las personas debían ocultarse en camiones de doble fondo, le resultaba profundamente perturbadora. Para él, ese acto de ocultamiento simbolizaba la degradación de la dignidad humana, un recordatorio de que, a pesar de la opulencia que rodeaba a Escobar, había un costo moral que no podía ignorarse. Salazar Pineda también reflexionaba sobre la naturaleza de la justicia en ese entorno. La catedral era, en muchos sentidos, una prisión disfrazada de lujo. Aunque Escobar había logrado evadir la cárcel, su vida estaba marcada por la constante vigilancia y el miedo. La libertad que disfrutaba en su catedral era ilusoria, ya que siempre estaba rodeado de enemigos y traiciones. Para el abogado, esto planteaba preguntas difíciles sobre la ética y la moralidad en un mundo donde el poder y el dinero podían comprar casi todo, pero no la paz interior. A medida que el tiempo pasaba, Salazar Pineda se dio cuenta de que su papel como abogado iba más allá de la defensa legal. Se convirtió en un observador de la condición humana, un testigo de cómo el poder podía corromper y cómo la ambición podía llevar a la autodestrucción. En sus conversaciones con Escobar, a menudo discutían sobre la vida, la muerte y el legado que dejarían atrás. Para Salazar, la catedral era un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, un lugar donde los sueños se entrelazaban con las pesadillas. Finalmente, el abogado comprendió que su relación con Escobar y la catedral era un reflejo de la complejidad de la vida misma. En un mundo donde las líneas entre el bien y el mal eran borrosas, él se encontraba atrapado en un dilema moral, tratando de navegar entre la lealtad a su cliente y su propia conciencia. La historia de la catedral y su experiencia en ella se convirtieron en un capítulo crucial de su vida, un recordatorio de que, a veces, la verdadera prisión no es física, sino la que llevamos dentro. Fiestas y familia dentro. En la cima de una montaña selvática podría no parecer el lugar ideal para un club nocturno, pero las fiestas en el gran salón de la catedral eran frecuentes y desenfrenadas. Sicarios, capos, futbolistas y aliados del narco se mezclaban con mujeres hermosas traídas específicamente para animar las veladas, todo en un ambiente saturado de alcohol y drogas sin restricciones. Aunque Pablo Escobar era conocido por su afición a las fiestas y los excesos, no dejaba de ser un hombre de familia. En su nueva residencia quería tener a su familia cerca, por lo que compró una casa en la ladera de la montaña, a pocos minutos de la prisión. Incluso instaló un telescopio en la ventana de su habitación para observar a su esposa María y a sus hijos Juan Pablo y Manuela en cualquier momento. Como imaginarás, las visitas familiares eran habituales.
lo que llevó a Pablo Escobar a crear espacios pensados para ellos dentro de la prisión. Más allá de las canchas de fútbol y el casino, instaló una habitación especial para su hija menor, equipada con una casita de muñecas a escala real junto a su cuarto. Un detalle tierno pero inquietante, considerando que a solo varios metros de allí se tomaban decisiones que afectaban y costaban vidas colombianas. Sin embargo, la casita de muñecas estaba lejos de ser el lugar más sombrío de la catedral. Pablo Escobar, incapaz de separar completamente su vida familiar de sus negocios criminales, tenía en el complejo un cuarto apartado para la parte más oscura de su imperio, la cámara de interrogatorios y tortura. En este espacio desprovisto de cualquier lujo, tenía paredes desnudas y sin ventanas, iluminado solo por una luz fría y tenue. Era un lugar austero y crudo, donde la estética de la mansión desaparecía completamente. No figuraba en ningún plano oficial, pero todos los que residían en la catedral sabían de su existencia. Aquí, Escobar resolvía traiciones, desacuerdos y deslealtades mediante tortura y asesinato. Teniendo en cuenta todo esto, no es sorprendente que el gobierno colombiano intentara mantener en secreto los detalles de esta prisión. Para que un lugar como la catedral funcionara como lo hacía, no bastaban muros altos y puertas cerradas. Era necesaria una amplia red de complicidad y corrupción, evidenciada cuando se descubrió que la gran mayoría del personal que custodiaba el penal estaba directamente en la nómina de Escobar, funcionando efectivamente como sus empleados. En los alrededores, la seguridad de la catedral quedaba en manos de la policía militar colombiana y, según Popeye, eran unos 140 soldados por turno que supuestamente debían vigilar el perímetro para evitar cualquier intento de fuga. Sin embargo, muchos de estos también recibían sobornos del narco para hacer la vista gorda e incluso colaborar con él. A esta altura podrías preguntarte por qué Pablo Escobar querría escapar de una prisión que él mismo había diseñado. Encerrarse allí había sido una estrategia brillante. Le permitía reducir la presión política, evitar la extradición a los Estados Unidos y continuar dirigiendo su imperio criminal sin tener que mirar constantemente sobre su hombro. Era el refugio perfecto, rodeado de sus hombres y su familia, con la seguridad de altos muros y la complicidad estatal y militar. La catedral no era una cárcel, sino la fortaleza perfecta. Sin embargo, fue el propio Pablo Escobar quien perturbó esta situación idílica. Todo comenzó a mediados de 1992, cuando exigió a sus socios más cercanos una cuota semanal exorbitante de unos $500,000. Dos de sus hombres clave y socios, Fernando Galeano Berrio y Gerardo Moncada Cuartas, se negaron a pagar como lo pedía Escobar. La tensión, los rumores de traición y las acusaciones de robo escalaron hasta que Escobar los convocó a la catedral, donde los ejecutó. Escobar da la orden y entonces matamos a Kiko y a Galeano, los descuartizamos y los quemamos con la madera que había ahí. Es ese día que quemamos el cártel de Medellín. Este brutal acto marcó el punto de quiebre. Los familiares de las víctimas se pronunciaron y la noticia llegó al gobierno y al presidente colombiano, generando un escándalo que era imposible de ocultar. El gobierno colombiano ya no podía seguir fingiendo que Escobar estaba detenido y bajo control efectivo. Presionado por la opinión pública, el gobierno colombiano decidió trasladar al narco a una prisión común. Pero Pablo Escobar prefería morir antes que vivir confinado como un prisionero común. Escobar se enteró casi inmediatamente de esta decisión gracias a su red de informantes dentro de la estructura estatal, confirmando su sospecha al secuestrar e interrogar a los funcionarios encargados de coordinar el cambio de guardia en la prisión.
El 22 de julio de 1992, un contingente militar de la Brigada 4 de Antioquia, al mando del general Jaime Ruiz Barrera, junto con agentes de la DEA, avanzaron por el estrecho camino montañoso hacia la Catedral, con el objetivo de capturar y trasladar a Pablo Escobar junto a 12 de sus hombres. Pablo Escobar aprovechó la oscuridad y la densa niebla que cubría la montaña para escapar. Rompieron uno de los muros traseros de la prisión, construido con 4 ladrillos falsos unidos con yeso y diseñado específicamente para romperlo de inmediato y hacer un escape rápido. Y de esta manera simplemente abandonaron el complejo. Otros hombres de Escobar se quedaron con funcionarios del Estado colombiano que habían sido secuestrados, probablemente para darles más tiempo de escapar y alejarse. No hubo balaceras, persecuciones, ni un plan de escape dramático como a veces se pinta en series o películas. Pablo Escobar simplemente dejó la catedral de la misma manera en que había entrado, voluntariamente y bajo sus propias condiciones. De los 5 años de cárcel que debía cumplir, el capo criminal solo pasó 13 meses tras las rejas. Rejas, entre comillas. Tras confirmar su fuga, el gobierno colombiano reactivó un equipo especializado para localizar a Pablo Escobar. Más de un año después, el 2 de diciembre de 1993, durante una persecución de autoridades colombianas y estadounidenses, Pablo Escobar fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza mientras intentaba escapar por el tejado de una casa en Medellín. Aún hoy persiste el debate sobre si fue abatido o si él mismo se quitó la vida, pero con su muerte concluyó finalmente el turbulento reinado de Escobar y del cártel de Medellín. Así está ahora la cárcel de Pablo Escobar. En los años posteriores, la catedral fue sistemáticamente saqueada por personas en busca de objetos de valor o supuestos tesoros que Pablo Escobar habría ocultado allí. Con el tiempo, la estructura abandonada empezó a deteriorarse. Hoy, lo que queda son solo ruinas, muros desgastados, canchas de fútbol invadidas por la maleza y habitaciones vacías. Es difícil imaginar que este lugar fue alguna vez un palacio para un narcotraficante. Sin embargo, el terreno no quedó completamente desolado. La comunidad benedictina anglicana, más específicamente la Fundación San Benito Abad, construyó ahí un monasterio y se erigió una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Satanudos. También se han puesto glampings y restaurantes alrededor, y es una famosa ruta para hacer ciclismo de montaña. Hay cierta justicia poética en el hecho de que este lugar, que hace décadas fue un claro ejemplo del poder desmedido y el vulgar lujo criminal de Pablo Escobar, sea hoy un lugar para aquellos que menos tienen. Quizás el nombre La Catedral sea más apropiado ahora que nunca. Y así concluimos este fascinante recorrido por la historia y los secretos de la Catedral de Pablo Escobar. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo para que más personas conozcan esta increíble historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te sorprendió más o qué otros temas te gustaría que exploremos en futuros videos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima aventura.